El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Estas palabras resonaban en el corazón de un joven que aún no sabía que su destino quedaría marcado para siempre. Israel estaba en transición. Las tribus ya no eran solo viajeros en el desierto, sino que ahora ocupaban la tierra prometida. Sin embargo, la unidad era frágil, el liderazgo vacilante, y el pueblo clamaba por un rey que pudiera dar estabilidad y fortaleza frente a las naciones enemigas. Fue en este escenario donde surgió la figura de Saúl, el primer rey. Parecía perfecto, alto, imponente, admirado por todos. Pero ante Dios, su desobediencia lo alejó del trono, y su caída abrió espacio para que el plan divino se manifestara. En la pequeña Belén, un joven cuidaba ovejas en los campos áridos y silenciosos. David, el menor de 8 hermanos, el hijo olvidado que jamás sería considerado para grandes hazañas. Pero Dios no veía como los hombres veían. Mientras Samuel, el profeta, miraba la estatura de los hijos mayores de Isaí, el Señor hablaba a su corazón. El hombre mira la apariencia, pero yo miro el corazón. Entonces David fue llamado del campo. El olor del rebaño aún impregnaba sus ropas, pero allí, ante Samuel, recibió la unción. El aceite derramándose sobre su cabeza marcó el inicio de un camino que cambiaría la historia de Israel. Y aún así, la vida no cambió de inmediato. David regresó al campo, volvió al silencio de las colinas. Pero en aquel pastoreo solitario, aprendió lecciones que lo prepararían para enfrentar gigantes y gobernar naciones. Cada ataque de león y oso le enseñaba a proteger lo que se le confiaba. Cada noche estrellada le recordaba la grandeza de Dios e inspiraba a componer cánticos que más tarde serían entonados por generaciones. David no buscaba gloria, sino que guardaba en el corazón una fe inquebrantable que lo guiaría por caminos de victoria y dolor. Cuando los filisteos desafiaron a Israel, se levantó un gigante llamado Goliat, 3 metros de altura, armadura pesada, voz que hacía temblar a los ejércitos. Día tras día se burlaba del pueblo de Dios, y ningún hombre tenía valor de enfrentarlo. Ni siquiera Saúl, el rey, se atrevía a levantarse. El miedo paralizaba. Pero cuando David escuchó el desafío, algo ardió en su corazón. No se trataba solo de defender a Israel, sino del honor del Señor. Se ofreció. Los soldados rieron. Saúl dudó. Pero la convicción de aquel joven era mayor que cualquier argumento. No confiaba en espada ni en lanza, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. David descendió al valle. Rechazó la armadura de Saúl. Tomó 5 piedras lisas del arroyo y con su honda se acercó al gigante. Goliat se burlaba. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Pero David respondió con fe. Tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel a quien has desafiado. Entonces giró la honda, lanzó la piedra y ocurrió lo imposible. La piedra se clavó en la frente del gigante, que cayó rostro en tierra. David corrió, tomó la espada de Goliat y lo derrotó. La victoria no era de un joven pastor, sino de Dios, que había mostrado que la fe puede derribar cualquier barrera. La noticia se esparció. El nombre de David comenzó a crecer en todo Israel. El pueblo lo aplaudía, las mujeres cantaban. Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. El corazón del rey se llenó de envidia. Aquel joven que había traído la victoria se convirtió en su mayor amenaza. Así comenzó una persecución implacable. Saúl, dominado por los celos, lanzó lanzas contra David, tendió emboscadas, movió ejércitos enteros para cazarlo. Pero David, aun siendo injustamente tratado, nunca levantó la mano contra el ungido de Dios. Mientras huía, encontró en Jonatán, hijo de Saúl, una verdadera amistad. 2 corazones unidos por un pacto de lealtad. Jonatán reconoció que David era el elegido de Dios,
y le entregó incluso sus propios símbolos de herencia real. Su amistad se recuerda hasta hoy como un ejemplo de amor, confianza y sacrificio. En el desierto, en cuevas, en madrugadas de fuga, David aprendió a depender totalmente de Dios. Componía salmos, clamaba por liberación, declaraba su confianza, y aun teniendo varias oportunidades para acabar con Saúl, le perdonó la vida. Tocó apenas el borde de su manto, mostrando que no buscaba el trono por fuerza, sino que esperaría el tiempo de Dios. Esa paciencia forjó en él el carácter de un verdadero rey. Tras el triunfo frente a Goliat, David se convirtió en una figura legendaria en todo Israel. El pueblo cantaba canciones que resonaban en calles y campos. Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Esta aclamación popular encendió la llama de la envidia en el corazón del rey Saúl, que comenzó a ver en David no solo un joven héroe, sino un posible rival al trono. La amistad entre David y Jonatán se convirtió en un puente frágil entre el amor y la rivalidad, pues mientras Jonatán amaba a David como a sí mismo, Saúl tramaba su muerte en secreto. La vida de David se volvió una huida constante. Se refugiaba en cuevas, desiertos y fortalezas naturales, siempre rodeado de hombres leales, pero también perseguidos, descontentos y endeudados. Poco a poco, aquellos marginados encontraron en David un líder justo, valiente y lleno de fe. Alguien que no solo guiaba con la espada, sino también con la esperanza de que Dios lo había elegido para algo mayor. Con cada batalla ganada contra los filisteos, su reputación crecía, y aún sin corona, David ya reinaba en el corazón del pueblo. A pesar de innumerables oportunidades, David se negó a levantar la mano contra Saúl. En un momento memorable, encontró al rey dormido en una cueva y en lugar de matarlo, cortó un pedazo de su manto para demostrar su lealtad. Esta actitud mostraba que su confianza estaba en Dios y no en actos de venganza. Esta espera paciente del tiempo de Dios revelaba no solo su coraje, sino también su fe inquebrantable. Cuando Saúl y Jonatán murieron en batalla contra los filisteos, David lloró amargamente. Su lamento no era solo por un rey y un amigo perdidos, sino por la tragedia de una nación que aún sangraba. El trono de Israel, antes marcado por división y miedo, ahora estaba ante él, pero David no se apresuró a ocuparlo. Buscó la dirección divina y fue coronado primero rey de Judá, y solo después, rey de todo Israel, unificando las tribus bajo un liderazgo único. Como rey, David estableció su capital en Jerusalén, la ciudad que se convertiría en el corazón espiritual del pueblo de Dios. Allí llevó el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia divina, conduciéndola con danzas y música, celebrando con alegría ante toda la nación. Esta escena no solo revelaba su devoción, sino también su visión de un reino fundamentado en la presencia de Dios. Sin embargo, la vida en el palacio no era solo gloria y celebración. David tuvo que enfrentar guerras constantes contra enemigos cercanos, consolidar su autoridad sobre un pueblo antes dividido y administrar justicia entre su gente. Cada decisión probaba su carácter, cada batalla exigía su valentía, y cada victoria reforzaba la promesa que Dios le había hecho, que de su linaje nacería un reino eterno, un descendiente que traería paz y salvación a toda la humanidad. Así, el ascenso de David no se marcó solo por la conquista del trono, sino por la construcción de un liderazgo que combinaba fe, humildad y valentía. No era solo un guerrero o un gobernante. Era el hombre conforme al corazón de Dios, cuya historia apenas comenzaba a entrelazarse con los mayores misterios de la redención. El reinado de David, que hasta entonces parecía un reflejo de la fidelidad divina, también estuvo marcado por momentos oscuros y decisiones que revelaron su humanidad. Pues aun siendo llamado hombre conforme al corazón de Dios, David no estuvo inmune a las tentaciones y debilidades que rodean a cualquier ser humano. En un tiempo en que los reyes solían liderar sus tropas en batalla,
David permaneció en Jerusalén. Fue entonces que, desde su balcón, vio a una mujer de belleza incomparable, Betsabé. Ella era esposa de Urías, un guerrero fiel que arriesgaba su vida en el campo de batalla. El deseo se apoderó del corazón del rey, y lo que comenzó con una mirada se transformó en una transgresión que cambiaría el rumbo de su vida. David se acostó con Betsabé, y ella concibió un hijo. Para ocultar el pecado, intentó traer a Urías de vuelta a su casa, pero, en honor a sus compañeros de guerra, el soldado se negó a disfrutar del confort mientras sus hermanos estaban en el campo de batalla. Ante esto, David tomó una decisión sombría. Ordenó que Urías fuera colocado en la línea del frente, en el punto más peligroso de la guerra, para que la muerte fuera inevitable. Así ocurrió. Urías cayó, y David tomó a Betsabé como esposa. Pero lo que los hombres no veían, Dios lo veía. El profeta Natán fue enviado al rey con una parábola que cortó como espada. Contó la historia de un hombre rico que robó la única ovejita de un hombre pobre. Enfurecido, David condenó a tal hombre sin darse cuenta de que la parábola reflejaba su propia acción. Entonces Natán declaró: «Tú eres ese hombre». El peso del pecado aplastó a David. Cayó en un profundo arrepentimiento, clamando por la misericordia de Dios. De su corazón contrito nacieron algunos de los salmos más intensos de la Biblia, como el Salmo 51, donde suplicaba: «Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí». Aún así, las consecuencias fueron inevitables. El niño concebido murió, y la paz en el palacio de David se vio perturbada para siempre. El pecado de David abrió puertas a conflictos internos en su propia casa. Su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar, causando desagrado e indignación. Absalón, otro hijo de David, movido por la ira y la búsqueda de justicia, mató a Amnón y huyó. El corazón de David, dividido entre el amor de padre y el peso de rey, sangraba ante el desorden en su familia. El golpe más grande llegó cuando Absalón se levantó contra su propio padre, conspirando para tomar el trono. Con su belleza y carisma, conquistó el corazón de muchos en Israel y obligó a David a huir de Jerusalén. El rey, que un día había sido aclamado por su valentía contra gigantes y enemigos, ahora caminaba descalzo y llorando, humillado ante su pueblo. A pesar de ello, David no dejó de buscar a Dios, reconociendo que su reinado dependía no de la fuerza de las armas, sino de la voluntad del Señor. La rebelión terminó de forma trágica. Absalón, en medio de la batalla, quedó atrapado por su largo cabello en las ramas de un árbol, suspendido e indefenso. Joab, general de David, lo mató sin piedad. Al recibir la noticia, el corazón del rey se destrozó. David lloró en voz alta: «Ah, hijo mío Absalón, ojalá hubiera yo muerto en tu lugar». El lamento no solo expresaba el dolor de un padre, sino también el peso de sus propios errores que habían alimentado la tragedia. Incluso ante tantos errores y pérdidas, la vida de David se caracteriza por un rasgo singular: su capacidad de arrepentirse y buscar a Dios de todo corazón. No intentó justificar sus pecados, sino que siempre se entregaba a los pies del Señor, reconociendo su dependencia de la misericordia divina. Fue esa sinceridad, esa vulnerabilidad ante Dios, lo que lo mantuvo como el hombre conforme al corazón divino. Pasaron los años, y el rey, que una vez fue el joven pastor de Belén, ya cargaba sobre sus hombros el peso de una vida marcada por guerras, victorias, lágrimas y arrepentimientos. David, ya anciano, no tenía la misma fuerza física que le permitió derrotar gigantes y liderar ejércitos, pero su corazón permanecía firme en un propósito: mantener viva la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. La vejez trajo consigo fragilidad. David, muchas veces, ya no podía calentarse, incluso rodeado de mantos. Sus siervos percibían que la llama de su vida se apagaba poco a poco. Aún así,
Su mente permanecía clara y su fe inquebrantable. Pero un último desafío surgiría dentro de su propia casa. Adonías, uno de sus hijos, intentando aprovecharse de la debilidad de su padre, se proclamó rey sin la autorización de David. La disputa por la sucesión amenazaba con sumir al reino nuevamente en el caos. Fue entonces que David, guiado por la promesa que había recibido de Dios, declaró que Salomón, hijo de Betsabé, sería su legítimo sucesor. Con firmeza, ordenó que Salomón fuera ungido rey, asegurando la continuidad del trono y evitando la división del pueblo. Este acto final de autoridad mostró que, aun debilitado, David no dejaría el destino de Israel en manos de la rebeldía o la ambición. Pero los últimos días de David no fueron solo de disputas políticas, también fueron de preparación espiritual. Reunió a líderes, sacerdotes y al propio Salomón para transmitir lo que ardía en su corazón: el deseo de construir un templo al Señor, una morada permanente para el arca de la alianza. Sin embargo, Dios había revelado que David no sería el constructor del templo, pues sus manos estaban manchadas de sangre por las guerras. Esa misión correspondería a Salomón. David, entonces, se dedicó a preparar todo. Organizó recursos, materiales y planes, dejando a su hijo la tarea de edificar la obra que simbolizaría la presencia de Dios en medio del pueblo. En sus últimas palabras públicas, David exaltó la fidelidad divina y aconsejó a Salomón a caminar en los caminos del Señor, obedecer su ley y mantenerse firme ante las tentaciones del poder. No fueron solo palabras de un rey, sino de un padre que deseaba ver a su hijo seguir el camino de la sabiduría y no repetir sus errores. Con el paso de los días, la salud de David se debilitó cada vez más. El rey poeta, el guerrero y líder, se encontraba frente al mayor misterio de la vida: la muerte. En sus últimos momentos, no se apoyó en coronas, riquezas o hazañas de guerra, sino en la promesa eterna que Dios le había hecho: que de su linaje surgiría un trono sin fin, un reino que no sería sacudido, un descendiente que traería salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones. Esta promesa señalaba directamente al Mesías, Jesucristo, que siglos después nacería de la casa de David. Así, el ciclo de la vida de este hombre extraordinario llegaba a su fin. David dejó el mundo tal como había vivido, entre errores y aciertos, debilidades y coraje, pero siempre con el corazón vuelto hacia Dios. Su historia no fue la de un hombre perfecto, sino la de alguien que mostró que incluso en los mayores fracasos es posible encontrar redención al volverse sinceramente al Señor. El rey David partió de este mundo dejando no solo un trono, sino un legado espiritual que resonaría a lo largo de los siglos. Su vida fue una mezcla intensa de grandiosas victorias y dolorosas caídas, pero fue precisamente en esa combinación donde el pueblo halló inspiración. No era un héroe inalcanzable, distante o perfecto. Era humano, falible, pero profundamente entregado a Dios. Esta humanidad, unida a su fe inquebrantable, hizo que su nombre se volviera eterno. Uno de los mayores legados de David son los salmos que compuso. En momentos de dolor, persecución, alegría o triunfo, derramaba su corazón ante Dios en cánticos y oraciones. Estos escritos, llenos de emoción y sinceridad, han atravesado el tiempo, llegando hasta nosotros como guía para el alma, en busca de consuelo. Salmos de arrepentimiento, como el 51, revelan la profundidad de su humildad. Salmos de confianza, como el 23, muestran su entrega total. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En cada verso David enseñaba que sin importar la circunstancia, Dios es refugio seguro para quienes lo buscan. El legado político de David también fue notable. Transformó a Israel en una nación unida, con Jerusalén como capital. Allí estableció la ciudad como centro religioso y espiritual del pueblo, preparando el terreno para que, en el futuro, Salomón construyera el templo. Su liderazgo, basado en coraje y fe,
dio identidad a un pueblo que antes vivía dividido, mostrando que un reino fundamentado en Dios podía prosperar. Pero el mayor de todos los legados no está en palacios, ejércitos o conquistas, sino en la promesa que Dios le hizo, que de su descendencia vendría un trono eterno. Siglos después, esta promesa se cumplió con el nacimiento de Jesucristo, llamado Hijo de David. Cada paso de la vida de David, con sus caídas y renacimientos, señalaba al Mesías, el Rey perfecto que reinaría no solo sobre Israel, sino sobre todas las naciones por toda la eternidad. Así, David se convirtió en más que un personaje histórico. Es un símbolo de que Dios no busca hombres perfectos, sino corazones dispuestos. Su historia nos recuerda que la grandeza no está en nunca fallar, sino en reconocer los errores, levantarse y continuar buscando al Señor. Nos muestra que la fe puede transformar pastores en reyes, desiertos en palacios y lágrimas en canciones eternas. Y aquí está la moraleja de su trayectoria. No importa cuántas veces la vida nos derribe, no importa cuán pesados sean los errores cometidos, siempre habrá un camino de regreso cuando decidimos rendirnos a la gracia de Dios. David nos enseña que un corazón sincero puede escribir historia, cambiar destinos y formar parte de algo eterno. Ese es el legado que dejó para mí, para ti y para todos nosotros. La certeza de que el Dios que guió a David es el mismo que guía nuestras vidas hoy. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. Así apoyas nuestro trabajo y nos ayudas a continuar trayendo historias profundas de la Biblia. Y ahora quiero saber, ¿qué otra historia te gustaría ver contada aquí en el canal? Escríbelo en los comentarios. Y